Enorme grupo de grandes artistas, intérpretes nacionales. Primero que nada, Eduardo, un placer tenerte, buen día. Muchas gracias igualmente para mí y sobre todo agradecer el espacio que nos permiten para hablar de nuestras cosas que no solo son el escenario, ¿verdad? Hay una gran confusión sobre el derecho de autor y el derecho de intérprete. El derecho de autor, después de muerto el autor, por 50 años sigue percibiendo la familia, ¿no? Es verdad. El derecho de intérprete es, desde la primera grabación, cumplidos 50 años, pierde los derechos de intérprete. Hoy día, la expectativa de vida es mayor que cuando se hizo esta ley, allá por el 37, creo, es decir, soy medio negado para las cuestiones leguleyas, ¿no? Pero creo que es la ley del 37. Se estableció eso, claro, porque la posibilidad de vida es 55 años más o menos. No obstante, es muy pequeño también porque hay compositores que arrancan a los 13, 14 años. Mirá, si Mozart, pobre, Claro. chiquito ya no, a los 50 años no tendría. Y a veces también se intenta manipular un poco la información en ese aspecto, ¿no? Porque se intenta confundir las cosas. Y Es la que ley de hecho, el derecho de autor es una cosa. Por el eso, intérprete es otra. es que de hecho yo creo que hay una cosa que es básica para que la gente entienda. Cuando hablamos de AGADU, hablamos de la Asociación General de Autores del Uruguay, hablamos de quien ha creado una determinada pieza, sea una música, un poema, una canción, como le quieran llamar. Una obra teatral. Exacto. Cuando hablamos de SUDEI, de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, hablamos de aquel que grabó determinada canción en un determinado momento y a partir de ese momento es que comienzan a correr esos años que están establecidos en 50 como para que tenga derecho a cobrar sobre la obra generada por él como intérprete. Claro, y fíjate que ya hay muchos músicos y compositores que quedan sin sus derechos. Es decir, por ahí salió un artículo donde dice un abogado que no es así, que la gente no tiene autoridad para usar tu obra para lo que quiera. Sí la tiene. Paga el derecho de autor, pero el derecho de intérprete lo usa de manera que después de 50 años de editado el trabajo, pueden hacer lo que quieran con usarla para una película, para lo que sea, y no pagarle a nadie. Claro. Claro. Entonces, se da el caso de muchos músicos que están tocando. Eso te iba a preguntar, Eduardo. ¿Hay algunos ejemplos digamos, conocidos como para y que... por ejemplo, Pepe Guerra, Braulio López, los Olimareños, en su primera grabación de A Don José, ya quedó fuera. Caducó sus derechos. Bueno, Viglietti falleció hace muy poco. Sí. Tenía 2 discos ya fuera de concurso, vamos a decir. Su disco, Canciones del Hombre Nuevo, el año 68, pero tenía 2 discos anteriores. De modo que esos discos ya no pagaban derechos. Y son derechos que acá dice que por unos pequeños pesitos la gente complica no sé qué de la cultura. No, en realidad hay una organización que pretende llenar de contenidos Internet, ¿no? Sin pagarle a nadie. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si vos creás una obra y tenés un vehículo que te permite llegar al público, agradecido. Si yo creo la obra, el público paga y el del medio engorda, me parece que hay algo que está mal. Claro. Porque tú de Internet, todo lo que bajas, lo pagas, ¿sí? ¿No? Uno no está robando nada de Internet, porque está pagando Internet. Que no quiere pagar nadie es Internet. Entonces hay muchos intereses al respecto que no se dicen, ¿no? De modo que lo que nosotros queremos que se lleve a 70 años, que somos el único país junto con Bolivia que tenemos 50 años. Todos los demás 70, incluso países de Europa llegan hasta 95 Claro, eso años. te quería preguntar, ¿qué es lo que pasa con otros países respecto a esto? Entonces, respecto a un tratado de libre comercio con la Unidad Europea y con otros países, quedamos en banda, ¿no? En este terreno, ¿no? Y fíjate que los derechos de autor, hay gente que graba mucho, no solo como intérprete, sino como arreglador, como músico participante. Y esos son... sean poquitos o muchos, son pesitos los que tiene derecho por su trabajo, ¿no? Sí, el argumento sobre si son muchos o pocos pesos me parece que es muy banal, de muy por poco sí serio. se cae por su propio peso. No creo que pase por allí, sino que pasa, yo diría que hasta por una cuestión ética de reconocer o no reconocer si
estamos a punto de comenzar a discutir, y desde hace tiempo, y si no se hace solo por un costo político, los temas de tiempos jubilatorios, porque la expectativa de vida, gracias a los adelantos de la ciencia, de la medicina, ha aumentado. Si no es válido que aquellas creaciones, aquellas interpretaciones de determinados artistas no también vayan acompasándose con el tiempo de extensión de vida. A ver, el Banco Central ajustó la expectativa de vida a los efectos de la SAFAP, por ejemplo. Claro, ¿no? ahí está. Sí, es además, un ejemplo de lo que ponías. Esto que no es contra nadie, es simplemente ayornar un derecho que tiene el ser humano por vivir más hoy día, ¿no? Y ya te digo, 50 años es muy poco, porque muchas obras... Yo tengo 41 años con Mario ya, ¿verdad? De dúo, pero tengo 10 años más con los Eduardos. Claro. De modo que muchas canciones que hicimos con Benavides, probablemente en poquito tiempo van a quedar fuera de concurso. Claro, claro. Fuera de mis derechos de intérprete. Y la Sociedad Uruguaya de Intérpretes es nuestra herramienta para defender. Tenemos apoyo internacional de todas las organizaciones al respecto, incluso de AGADU, que ya digo, que es de sustanciar la diferencia. Vamos a no entreverar, porque a veces eso es lo que hace vidriosa la cosa, ¿no? ¿Y qué repercusiones tuvieron después de la conferencia de prensa que hicieron respecto a este reclamo que están haciendo? ¿Han tenido contactos a nivel legislativo? Sí, consideramos que no va a haber problema. Se han hablado algunas cosas, pero en forma individual. Nuestras instituciones, apoyadas por todos nosotros, son los que nos representan, ¿no? A veces se hace muy cuesta arriba a los músicos dedicarnos a este tipo de tareas, porque nuestra tarea es componer, hacer nuestra obra, que esa es nuestra tarea. Es decir, para eso estudiamos, para eso nos formamos. Y nuestras instituciones son las que llevan nuestra bandera, ¿no? Hay pasos importantes. Ahora creo que hay una buena disposición del ambiente político, porque esto, ya digo, no va contra nada, sino simplemente es un ajuste de 20 años más de una ley que es bastante obsoleta en ese aspecto, ¿no? Ya 50 años ya es poco. Fíjate que lo que decía en lo personal, pero ya hay varios músicos que no pueden ir a cobrar a su DEI porque ya quedaron fuera. Ya quedaron fuera, pero además gente que ha dado muchísimo. Algo que a uno le parece injusto desde todo punto de vista, porque, a ver, uno trata de dejarle a sus hijos lo mejor que puede dejarle, ¿no? Es decir, obviamente muchos me dirán, bueno, quienes han hecho una fortuna le dejan una casa, le dejan autos, le dejarán dinero. El que no ha hecho ninguna fortuna ni nada le dejará su guitarra, le dejará sus cosas queridas, su mate, su termo, su bombilla. Pero cuando uno de repente ha tenido una obra, voy a poner el caso de Alfredo Zitarrosa, una obra como intérprete que ha estado ligada prácticamente, podría decir yo, a la esencia misma de lo que es el sentir oriental, el uruguayo. A mí me encantaría saber que Zitarrosa, ese legado de su voz, además de que nosotros lo sigamos disfrutando, le ha podido dejar algo a su familia. Cierto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un ejemplo, te digo, Gerardo Matón Rodríguez dejó con la comparsita y otras obras, ¿verdad? Pero recuerdo que un familiar, no sé si que estudió, y no recuerdo el nombre, y decía que gracias a los derechos que había generado su tío, ella habría podido estudiar, ¿no? Entonces, es el capital que nosotros le dejamos. Pero obvio, es lo que le dejas a tus hijos, es de alguna manera la tranquilidad de decir, bueno, logré algo en la vida. Me parece, por eso decía, que independientemente de alguna oposición sobre si pesito más o pesito menos, es hasta una cuestión ética de reconocer que en este caso la interpretación hecha por el dúo Larbanoa Carrero, de cualquiera podría nombrar de los éxitos que tiene, es una virtud y es un logro del dúo Larbanoa Carrero. Me parece lógico que haya un aumento en la expectativa de lo que se puede seguir cobrando por derecho, en este caso de interpretación. Sí, se han logrado cosas muy importantes, no obstante hay mucho por hacer. Yo creo que esto, 70 años, no es exagerado, no va contra nadie, como decíamos, sino que pone las cosas en su lugar, ¿no? Y es nada más que voluntad política para ello. Frente a una realidad del mundo, como los tratados de libre comercio, que nos podrían perjudicar muchísimo en ese sentido, ¿no? La cultura es esencial porque es la identidad de nuestro país. Va mucho más allá del que canta o que... Va en todo, ¿no? Cuando tú visitas otro país, lo que querés saber es cómo viven, qué comen, qué cantan, qué bailan. Es la diferencia
que nos une, lo que hace interesante a nuestro país. Y eso ha costado mucho que quienes tienen responsabilidad sobre el desarrollo de la cultura lo entiendan, ¿no? Se han logrado muchas cosas, pero falta muchísimo. A nivel parlamentario han tenido buen eco, Sí. es decir, en las reuniones que han mantenido. Sí, la gente, lo que pasa que a veces yo decía una cosa con cierto humor, ¿no? Sin ninguna, que a veces cuando se tiene que resolver temas de otras áreas se buscan a los especialistas. Y cuando se tiene que resolver un tema de la cultura, lo resuelve cualquiera. Entonces ahí después empiezan los problemas, porque meten la pata con la mejor voluntad. Entonces, como nosotros sabemos que creo que todos están en el objetivo de hacer las cosas Vamos a llamar a bien. un abogado, pero por lo menos que toque la guitarra. ¿Viste? que los hay, sí. Y algunos sin guitarra payan fenómenos. Pero, Yo te iba a decir, estaba tentado a decirte, en el Parlamento está lleno de payadores, te iba a decir. Así que vamos a encontrar eco, sin duda, en la clase política, porque es cuestión de justicia, simplemente de justicia, ¿no? Yo, vos sabés que me siento tentado de preguntarte, tal vez por fuera de lo que es el motivo de la nota y el reclamo, ¿cómo se manejan los artistas con las nuevas herramientas y las nuevas plataformas que hay? Recién mencionabas el tema de internet. Bueno, sí. Digo, porque es todo un capítulo eso. Todo un tema. Y ahí está, se está peleando, en algunos casos se ha logrado que la difusión de la obra del artista se pague un mínimo en algunas plataformas. Pero falta tomar conciencia de lo que yo decía antes, ¿no? Si vos tenés un trabajo y le cobrás al que lo recibe y el que lo maneja, ese que engorda y le cuesta al que lo recibe y no le pagan nada al que lo hace. Entonces no es justo, ¿no? Yo voy a comentar una cosa, aparte de esto también. Hemos logrado la ley de jubilación del artista que está en reglamentación ahora, ¿no? Una cosa curiosa me llamó la atención en Argentina. Otra vez tuve oportunidad de visitar Salta, una provincia que a mí me fascina, y quería ver al Chacho Echenique. El Chacho Echenique es integrante del dúo salteño, uno de los dúos más emblemáticos, para mí de los mejores dúos del mundo. Fueron alumnos del Cuchi Leguizamón. Y él no estaba en ese momento. Y me dice la encargada de cultura, dice, mira, Chacho fue a Buenos Aires porque está jubilado, pero recibió un premio. Entonces, cada premio que recibe o que ha recibido un artista en su carrera le genera un aumento de jubilación. Un plus para la jubilación. Claro. Que me parece que es correcto también, porque una cosa es que yo me jubile porque, bueno, toqué la guitarra toda la vida. Otra cosa es que la sociedad haya premiado mi oficio. Exacto. Y bueno, que tenga vamos a decir, un mimo más en esta sociedad donde se maneja de este modo, ¿verdad? Exacto. Entonces, me pareció muy interesante para comentarlo, porque recién estamos en la etapa de la ley. Sí, pero está muy bueno lo que decís, porque quienes alguna vez hemos tenido la posibilidad de trabajar durante un periodo prolongado en la República Argentina, una de las comparaciones que siempre son odiosas, obviamente, que yo hacía es cómo miman y cuidan a sus artistas. Sí. Cosa que en ese sentido nosotros, en ese resguardo legal, siempre estuvimos muy retrasados y no cuidamos ni mimamos de la misma manera a nuestros artistas. Contraviniendo un montón de cosas que hemos sido pioneros, ¿no? Muchas leyes sociales y todo. Nuestro país es muy pequeño también, pero el sustento del trabajador de la cultura ha sido siempre el propio pueblo. Sí. La gente es la que ha sustentado nuestro trabajo, ¿no? En eso yo me saco el sombrero y agradezco siempre, porque si hoy llevamos 41 años con Carrero y yo tuve el privilegio de hacer 10 años más y siempre haciendo música, ha sido gracias a la gente, ¿no? Y a los espacios, como en el caso de esta casa, este lugar que siempre hemos tenido la oportunidad de venir cada vez que necesitamos y encontramos las puertas abiertas. Nos parece fundamental que la gente reciba la información, ¿sí? Porque el trabajo de un artista no es el escenario es la culminación. Es verdad. Hay muchas horas. Punto culmine. Hay muchas horas de ensayos, mucho tiempo, mucha dedicación, mucho estudio, mucha formación, lo que cuesta un instrumento. Entonces a veces sube una hora y poco, ahí canta 3 o 4 cosas y cobra. Sí, pero está cobrando todo eso, ¿no? Todo ese otro trabajo. Los años de trabajo y las horas, ¿no? Bueno, la mejor de las suertes, estaremos entonces atentos
a los siguientes pasos de esta fuerte iniciativa de SUDEI, justa, y como lo decía muy bien Eduardo, no es una locura que se le haya ocurrido a un grupo de intérpretes músicos aquí en la República Oriental del Uruguay, entre otras cosas, en la Unión Europea, como él dijo, los 70 años de resguardo es una cuestión común. De hecho, solo 2 países en América mantienen, así que es más que justo el reclamo y ojalá que prospere en breve. Muchas gracias. Un abrazo grande, Eduardo. Como siempre, Eduardo Larbanoa con nosotros aquí en la mañana de Arriba Gente.